Gracias por acompañarme un ratito por aquí. Dios les bendiga, bienvenidos. Les pido que se queden hasta el final. Va a estar interesante este tema de saber cómo el enemigo viene en nuestra vida para atacarnos, para destruirnos, para mover nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas en lugar de verlas como Dios quiere que las veamos, ¿correcto? Las 4 mejores estrategias de Satanás una de ellas es la tentación y la otra es mentiras y engaños, contención y el desánimo. La tentación que el enemigo siempre nos va a traer a nuestra vida es algo que nos agrada. No nos va a traer algo que no nos gusta, nos va a traer algo que nos agrada y que nos va a atraer a él o a hacer cosas que definitivamente son cosas que no agradan a Dios y que sabemos nosotros también que están mal. Entonces, es una de las estrategias del enemigo que usa para atraparnos y hacernos caer en apartarnos de Dios, en hacer cosas que a Dios no le agradan y luego sentirnos culpables por hacerlo, porque es una de sus estrategias. Las mentiras y los engaños y la contención y el desánimo que pone en nuestras vidas, a veces que ya no queremos tal vez estar en los caminos de Dios porque no tenemos ese ánimo, porque es que no estoy haciendo las cosas bien, es que estoy cansado, es que no puedo, es que lo intento muchas veces y no sé cómo. Ese es el desánimo que el enemigo pone en nuestro corazón o en nuestra alma, en nuestros sentimientos, para que nos apartemos de Dios, para que nos apartemos de su propósito y de su voluntad. Entonces, algunas veces los ataques espirituales son difíciles de detectar porque no nos estamos dando cuenta, pero ahí están. Vivimos nuestra vida normal, de repente hacemos algo malo y decimos, bueno, pues está bien, no pasa nada, no creo que a Dios no se moleste conmigo, no lo hice con mala intención. Entonces, ahí lo dejamos, pero después lo volvemos a hacer y después se vuelve una rutina de hacer cosas que no le agradan a Dios y no nos damos cuenta. Entonces el enemigo quiere eso, que no nos demos cuenta de que estamos mal, que a lo mejor podemos estar aborreciendo a alguien, estamos en enemistad con algún compañero y pensamos que no pasa nada, pero el enemigo no quiere que nos demos cuenta de que estamos mal delante de Dios. Debemos de ver nuestros errores y lo que nos aleja de Dios, de su voluntad. Entonces, ellos se pueden revelar de forma de una tentación en la que tenemos que tomar una decisión o a través de que son lanzas hacia nosotros de personas a quienes amamos. También el enemigo usa a las personas que amamos para atacar nuestras vidas, para atacarnos en nuestra vida espiritual, porque es así, siempre va a atacarnos con lo que más amamos para que nos duela más y así apartarnos más de la voluntad de Dios, haciendo cosas que a él no le agradan, tal vez detestando, tal vez frustrándonos, desanimándonos. Y esa es su mejor estrategia. Debemos entender que nuestra lucha no es contra carnes, sino contra huestes de maldad, contra potestades celestes que no son de este mundo. Entonces, él siempre va a usar a nuestros familiares para atacarnos y debemos estar preparados y responder a esos ataques con amor a nuestros familiares, a las personas que amamos, tal vez amistades, para que vean realmente un fruto bueno en nuestras vidas, que realmente el amor de Dios está en nosotros. En la desesperanza y el temor. Yo les preparé este tema, aquí lo tengo, lo estoy viendo. No soy una experta en compartir así temas en vivo, iba a compartir con mis compañeros, no se pudo, pero no pasa nada. Aquí estamos, yo de todas formas vivo, iba a compartir con mis compañeros, no se pudo, pero no pasa nada. Aquí estamos, yo de todas formas voy a llevarles el mensaje en lo que Dios ponga en mi corazón. Creo Dios ponga en mi corazón, el Espíritu Santo me guíe. Entonces, estábamos diciendo que como el enemigo ataca nuestras vidas y es a través, como les dije, de nuestros familiares, nos da temores, nos da ansiedades, nos da frustraciones, a través de mentiras y de tentaciones para que nos apartemos de la voluntad de Dios. Otras veces los ataques espirituales son muy evidentes, tanto así que podemos sentir la presencia del mal en nuestros hogares, trabajos o cuando estamos cerca de ciertas personas. Hay ataques que ya realmente son directamente de personas
que nos están enviando un mal y que definitivamente sentimos la mala sensación de a lo mejor de ciertas personas que se nos acercan, porque esas personas quieren nuestro mal, están dirigidas por el enemigo que quiere atacarnos. Entonces nosotros debemos estar preparados para darnos cuenta quiénes son esas personas que a lo mejor están haciéndonos ese daño para apartarnos. Debemos estar bien cerca de Dios en unidad, en oración, en leyendo su palabra, para poder detectar ese tipo de situaciones con personas que nos están dañando intencionalmente. Es como el enemigo también trabaja. ¿Ok? Satanás tiene un objetivo: destrucción, definitivamente destrucción. El propósito, como dice Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y dice Jesús, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y dice Jesús, mi propósito es darles vida plena y abundante. El enemigo siempre va a venir a quererte desanimar, siempre va a querer venir a traerte discordia en tu familia, que te pelees con tu familia, que estés de mal humor, que llegues tú contento con la bendición, lleno de Dios, y haya algo malo que te ataque en tu familia, en seres queridos, o en el trabajo tal vez, o en el camino. Él siempre va a buscar eso, que tú te enojes, te frustres y te separes de la voluntad de Dios. Ese es su plan: robar, matar y destruir. Él no nomás quiere hacerlo por encima, no. Él definitivamente quiere destrucción total para tu vida, destrucción total para tu alma, para que te apartes de Dios, para que no seas salvo. Y Jesús vino para darte vida, y vida en abundancia, vida más allá de la vida, vida en Él. Entonces debemos tener que estar preparados para detectar lo que Dios quiere darnos y lo que el enemigo está tratando de hacer en nuestras vidas para no caer en su trampa. Amén. Entonces, Él quiere que ignoremos que estamos bajo sus ataques. Así que Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que sed sobrios, ¿qué significa? Y velad, estar atentos, ¿verdad? Estar despiertos, estar siempre en esa conexión con Dios, en oración, para poder nosotros tener esa palabra de no dejar que el enemigo venga a destruir nuestra vida tan fácil. Por eso debemos estar preparados, como dice su palabra, sobrios y velad porque el enemigo siempre va a buscar la manera de atacarnos en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida familiar, en todos los ámbitos de nuestra vida familiar, espiritual, en el trabajo, en nuestra salud, en todo, porque lo que quiere es acabarnos. Entonces eso va a venir a querer que descaiga nuestra fe en Dios y nos apartemos de la voluntad de Dios. Así que debemos ser sobrios y velar porque nuestro adversario quiere destruirnos. Es un león que está ahí como esa carne jugosa que tú eres para él, para ponerte ahí en charola de plata para él, para destruirte, y nosotros debemos estar pendientes y atentos de no dejarnos a que eso suceda, ¿correcto? Pero nos dice, si usted permanece firme, hay un gran galardón. Y dice también, vestidos, en Efesios 6:11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa vestidos de toda la armadura de Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que nos vistamos de toda su armadura? ¿Cuál armadura? ¿Cómo? ¿Ok? Su armadura es el cinturón de la verdad. ¿Cómo usar el cinturón de la verdad? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Ese es una de las herramientas en lo que debemos estar firmes en Dios. Es nuestra vestidura, en lo que debemos estar firmes en Dios. Es nuestra vestidura, nuestra armadura. Debemos estar
preparados para cuando el enemigo venga, que nosotros ya conocemos las promesas de Dios, la palabra que Él nos ha dado, lo que Dios nos ama, cómo podemos saber que estamos en Dios, la palabra que Él nos ha dado, lo que Dios nos ama, cómo podemos saber que estamos seguros en Él. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él íntima y sabemos que Él nos cuida y nos protege, entonces así podemos estar listos para los dardos que el enemigo nos atrapa, nos lanza para querer apartarnos de Dios. Y la coraza de justicia. La coraza de justicia es cómo usar la coraza de justicia. Recuerda tu identidad en Cristo. Gracias a Él has sido justificado y permaneces en Gracias a Él has sido justificado y permaneces en Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si definieras del enemigo, cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si definieran tu presente. Recuerden que ya tenemos una identidad en Cristo. Cuando aceptas a Jesús en tu vida, no importa lo que hayas hecho anteriormente o lo que hiciste ahora, siempre y cuando te arrepentiste ante Dios, no podemos dejar que el enemigo nos meta esos dardos en nuestros pensamientos de que no eres suficiente, ya le fallaste a Dios, Dios no te va a usar, es que estás haciendo mal, tú estás mal y ellos están bien, es que estás haciendo mal, tú estás mal y ellos están bien, es que mira, ellos hacen esto y aquello, y tú ¿qué haces? Tú todo el tiempo haces las cosas mal. No, 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 no. Nosotros debemos estar claros en la identidad que Cristo puso en nuestras vidas. Una vez que lo aceptamos, estar claros en la identidad que Cristo puso en nuestras vidas. Una vez que lo aceptamos, recordemos que ya no es nuestra humanidad ni nosotros, ya no depende de estamos, recordemos que ya no es nuestra humanidad ni nosotros, ya no depende de nosotros, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces, Él va delante de nosotros dando esa identidad de nuestras vidas. Él es santo. Entonces no podemos permitir que el enemigo haga eso con nosotros. Nos recuerde nuestro pasado y nos venga a querer destruir y no saber nosotros quién realmente somos. Debemos tener clara nuestra identidad en Cristo. Y la tercera es el calzado para proclamar el evangelio de la paz. O sea, hace que afirma tus pies y pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Tener esa seguridad en que en Dios vas a encontrar lo que necesitas para llevar a los demás la palabra que Él quiere que lleves. Él nos va a guiar. Debemos decirle siempre, llévame donde tú quieres que yo vaya, guía mis pies para que vaya a buenos caminos de tu voluntad. Ese es el calzado para proclamar el evangelio, es una de las armaduras en Cristo. El próximo es el escudo de la fe. ¿Cómo usar el escudo de la fe? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios, pasa tiempo con Dios, llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Cuando tú ya realmente conoces quién es Cristo en tu vida, qué hizo Él por ti, ya vas a tener esa seguridad de que en Él estás segura, en Él estás seguro, así que nadie te podrá engañar y venir a decirte que no eres esto, que no eres suficiente, porque en Él lo somos. Tener esa seguridad, porque la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios, así que leyendo su palabra vamos a encontrar esa seguridad en Él. Amén. Y el otro, el 5, es el casco de la salvación. Es el combate con la palabra de Dios. Y si dudas sobre la salvación o las tentaciones, a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. Así que no debemos de olvidar eso. Él es nuestra salvación, no podemos tener dudas. Y la manera de atacar esas dudas que de repente nos pueden llegar por dardos del enemigo a nuestra vida, es leyendo su palabra, es también repetirla en voz alta para recordar sus promesas. Por eso es importante aprendernos, memorizar los versículos de su palabra, de perdida 1 o 2 versículos diarios, tratar de memorizarlos para que cuando el enemigo quiera venir a atacar en nuestra mente, nosotros le recordemos a él esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas y sea lo único que salga de nuestra boca y no sea desánimo ni rencor ni frustración, sino esa palabra verdadera del Padre
que nos ha dado esa salvación, de que ya nos ha dado una identidad, de que ya nos ha hecho salvos y nos ha limpiado, reconocerlo en nuestras vidas, y eso nos ayudará a que el enemigo huya, porque cuando tú te sometes a Dios, el enemigo va a huir. Va a huir. ¿Por qué va a huir? Aquí nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Si te sometes a Dios, a su voluntad, a su palabra, te vas a dar cuenta de que va a ser fácil, o va a ser un poco más accesible para ti alejarte de las tentaciones que el enemigo te pone, porque vas a recordar lo que Dios ya te dijo. Entonces vas a sentir ese temor. Al tener ese temor en Dios, el temor en Dios nos ayuda a alejarnos del mal. Es un bien para nuestras vidas. Amén. Y la última es la espada del Espíritu. ¿Ok? Esta es la única arma de ataque. Las otras son armas de defensa, pero esta es la arma de ataque, la espada del Espíritu. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, nos dice Salmo 119:105. Entonces, esa es nuestra lumbrera, la palabra de Dios, nuestra espada, nuestra lumbrera. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a ataques del enemigo, mentiras, engaños, dardos, ansiedad, depresión. A la misma vez atacamos con la verdad y recordamos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, como usó la palabra en forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo cuando estaba en el monte haciendo su ayuno, ¿verdad? Que fue tentado por el diablo para que cayera en comer, hacer esa piedra pan, para que él tuviera, o que se dejara caer, porque Dios lo iba a salvar. Pero él, a través de su palabra, supo defenderse porque conocía la verdad de la palabra de Dios. Entonces supo responder ante los ataques o la tentación del enemigo a través de lo que ella conocía. Entonces la única manera de poder estar realmente preparados para esos ataques, porque van a venir de donde sea, van a venir, mientras estés cerca de los caminos de Dios, o quieras al menos, o intentes dar ese pequeño paso para acercarte a Dios, siempre van a haber cosas que te van a querer frustrar ese camino hacia Dios, momentos en los que te van a llevar a que quieras dejarlo, porque a lo mejor no eres suficiente. Entonces el enemigo no va a querer que leas la palabra, va a querer que te dé sueño cuando la leas, que flojera, no le entiendo, pero tú tienes que ser consistente, tienes que estar siempre fuerte y perseverante, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos perseverantes en su palabra, porque en ella podremos encontrar esa luz en la oscuridad, esa espada que nos ayuda a atacar, ese escudo que nos ayuda a enfrentar esos dardos del enemigo, ese casco que nos cubre nuestra mente de pensamientos negativos. Es todo lo que nos cubre en nuestra alma para no caer en las manos del enemigo con sus engaños, con sus mentiras. Así que recuerden que él siempre nos va a atacar, como les dije, por medio de nuestra familia, tal vez en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, en nuestro caminar con Dios o en nuestro camino al trabajo. Siempre va a haber algo que nos quiera apartar de la voluntad de Dios, y ese va a ser el enemigo. Va a formar disensiones en nuestras familias, chismes, conflictos, enredos. Lo que nosotros debemos de tratar como hijos de Dios es llevar la paz, llevar una palabra sabia de parte de Dios. O a veces es mejor, si una persona quiere buscar pleito contigo, apártate, guarda silencio y apártate. Las palabras necias de la otra persona lo van a dejar más a él, y tú te vas a ver más sabia, o tú callando y dando la vuelta, dejando que él se quede con su rencor, con su odio, con lo que tenga encima en ese momento, y tú apártate. Dios siempre tiene si hay algo que él te quiere, esa persona mala, algo malo te quiere hacer, Dios va a tomar justicia. No guardes rencor, no guardes odio. Eso solo nos va a apartar de la voluntad de Dios. Eso solo nos va a hacer menos como Dios. Entonces lo que queremos es ser más como Dios y menos como nosotros mismos. Así que debemos estar conscientes de que somos hijos de Dios, de que ya nos dio una identidad, de que tenemos un propósito para Él. Así que debemos de dar
un buen ejemplo, si somos sus soldados, si somos creyentes de Él, dar un buen ejemplo para Él en nuestras vidas. Y quisiera invitarles a que si quieren hacerme alguna pregunta, no soy muy experta en todos los temas, hago lo mejor que puedo, pero si en algo les puedo contestar alguna pregunta acerca del tema. Así es difícil perdonar, como dice Brenda, cuando te han herido demasiado. Es muy difícil, pero acuérdate que su palabra dice que para que Dios te perdone tus ofensas, tú tienes que perdonar al que te ofendió. Entonces, nosotros hacemos mucho más mal a Dios con nuestras ofensas y Él aún así nos perdona muchas veces. Su palabra dice, si el enemigo, perdón, si te afectan 7 veces, tú perdonas 70 veces 7. O sea, es difícil, pero es más difícil cargar con ese rencorcillo encima, ¿no crees? Es más difícil cargar con esa maleta de rencor en tu espalda. Entonces, cuando lo logras comprender y liberas y perdonas, realmente encuentras paz, encuentras satisfacción en saber que estás haciéndolo a la manera de Dios. ¿Sí me entiendes? No como nosotros queremos, porque si nos avalemos a nuestro pensar, pues no será suficiente. En Cristo sí somos suficientes. ¿Cómo podemos ser más constantes con la oración? Nos dice Fiat Villegas. Bueno, pues cada mañana, pues recuerda siempre. Había un tip que una vez una tía me enseñó de una historia que decía que un hombre ponía debajo de su cama una pantufla y al levantarse solo miraba una, entonces recordaba que la otra la había dejado abajo de la cama, ¿no? Entonces para buscarla tenía que agacharse y hincarse para buscarla. Entonces al estar ya ahí, hincado, se daba esa oportunidad de hablar con Dios. Entonces así lo hacía cada día y cada día. Entonces se sentía él mismo forzado a hacerlo porque es difícil a veces tener esa conexión con Dios o cómo hacerlo, pero no necesitamos tantas palabras, sino simplemente un corazón sincero, como que le estás hablando a un amigo o una amiga que realmente le tienes esa confianza y le hablas y le platicas, entonces tienes esa oportunidad de hacerlo. No necesitas una oración de 30 minutos, una hora, qué bonito que así fuera, pero realmente hazlo 5 minutos, 2 minutos, es un comienzo, es un pasito. Y a la tarde otros 2 minutos, es otro pasito, o sea, agradecerle a Dios, poner todo en manos de Dios, pedirle perdón por tus errores. Amén. ¿Cuál es la Biblia adecuada? Nos dicen, bueno, yo uso en mi perfil la nueva traducción viviente, que es esta, es la nueva traducción viviente. Es una de las últimas que sacaron. Me encanta porque es muy entendible, entonces yo quise compartirla en mi perfil. Dios te bendiga, no a ti, gracias por tu pregunta, a Fed Villegas. Yo comparto esta, me dice, no, pues que la Reina Valera es mucho mejor, y claro que sí, yo no digo que no, pero a mí me gusta compartir esta porque es más entendible y yo tengo muchos espectadores de muchas partes del mundo que a lo mejor se sienten más, entienden un poquito más de leer su palabra, de entender lo que dicen en estas traducción. Es más entendible para muchos. Entonces, por eso yo comparto esta traducción. Puedes buscar la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Reina Valera 1960. Son las con las que yo más he visto, he estado leyendo. Realmente las demás no sabía decirte. Pero siempre la Biblia, cual sea la versión, va a transformar tu vida. Lo importante es que la leas. Así es, la Reina Valera es muy buena, pero a veces no es muy entendible para muchos de nosotros. Pero esa es una de las que yo recomiendo. Dios te bendiga, John Torres. Buenas noches, Claudia. ¿Qué puedo hacer para que yo saque mis malos sentimientos como coraje, rencor y envidias? Amén, Luis Castillo. Te recomiendo que lo dejes en las manos de Dios, que vengas ante Dios, te humilles ante Dios, primero que nada,
le pidas perdón y le pidas y le entregues todo eso, ese dolor, ese rencor que traes en tu corazón, esas envidias. Eso es algo que tenemos que entregar. No es que Dios quítame esto, no, entrégaselo, dáselo tú. Toma, Dios, yo no lo necesito, lo dejo en tus manos, no quiero esta envidia, no quiero este rencor, no quiero estos malos sentimientos que me están frustrando la vida, que me hacen sentirme mal conmigo misma, que pesan en el alma, y yo quiero que tú te los lleves porque tu palabra dice que buscad a mí y tú nos vas a dar paz, tú vas a quitar nuestras cargas y yo quiero dejártelo en tus manos. Entrégaselo a Dios y pídele que te ayude a seguir a su voluntad. Lee su palabra. Te recomiendo que empieces con el Evangelio de Juan y vas a ver cómo Dios va a ir transformando tu corazón, porque la manera en que lo transforme es leyendo su palabra. Leyendo su palabra vas a conocer el carácter de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Así que hazlo y te aseguro que Dios hará la obra siempre y cuando tú se lo entregues y estés dispuesta a escucharlo también a Él, porque Él también quiere hablarte a través de su palabra. Y les recomiendo que lean el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, y de ahí pueden leer los 4 evangelios que son Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Amén. Así que no te sientas mal, simplemente son cosas que los seres humanos vamos acumulando y es bonito reconocerlo, reconocer que estamos mal. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que siempre Dios ha querido, que reconozcamos nuestro mal, que tenemos esos defectos, esos errores, y vayamos a Él, a su presencia, le pidamos perdón y le pidamos que se lleve todo ese rencor, todo ese odio, toda esa amargura, para que nos libere y nos haga sentir con paz. Solamente la paz de Él nos puede ayudar. Buenas noches, Dios les bendiga. Pedro Castro, Dios te bendiga. Buenas noches. Pues siempre estoy, tú puedes orar a Katy y Jesús, puedes también tú orar, buscar de Dios. Todos tenemos ese privilegio, ese gran honor, después de que cuando Cristo murió en esa cruz y rompió el velo que nos separaba de Dios, ya podemos tener esa conexión con Dios por medio de Jesús en arrepentimiento a Él. Y así que podemos también llegar nosotros directamente a que Dios nos escuche. Tú puedes orar con tus palabras sinceras, llega ante su presencia, arrodíllate ante Él en tu cuarto y pídele que te ayude a soltar todo esto que te está lastimando. Yo entre más me acerco a Dios, el enemigo más me ataca, pues que claro, porque no quiere que... Cuando Dios, Él conoce las cosas buenas que Dios tiene para ti, todas esas cosas que Dios va a usar en tu vida y no quiere que sea así. Así que la única manera de hacerlo es atacándote, pero tú tienes que estar constante, perseverar en leer su palabra, perseverar en recordar sus promesas, perseverar en recordar cuál es tu identidad en Cristo y no permitir que perseverar en recordar cuál es tu identidad en Cristo y no permitir que nadie venga a quitarte esos pensamientos que Dios ya ha puesto en tu corazón, de que en Él somos más que vencedores porque Él ya venció al enemigo en la cruz. Así que recordemos eso todo el tiempo en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos estar firmes para esas acechanzas del enemigo. Amén. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero antes de eso dice, someteos a Dios. O sea que sométanse a su voluntad. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo su palabra, buscándolo en oración, buscándolo en su presencia. Yo sé que a veces puede ser difícil buscarlo en oración y podemos decir que no nos escucha o no sentir su presencia. Se los digo porque pues me ha pasado, pero no, yo decido creer, yo decido tener fe de que Él realmente me está escuchando. Eso es algo que está en ti. Si realmente no quieres creerlo, pues sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que dice su palabra. Tienes que creer que Él te escucha, tienes que creer que Él está ahí, y a veces puedes pensar que no, pero cuando tú estás sinceramente derramando tu corazón, Él no rechaza un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón arrepentido. Así que no dejes de todas maneras de orar y de buscarlo y de saber que Él está ahí escuchándote
créanme que lo hace, y también lo digo por experiencia. Él es un Dios fiel que nos ama y siempre, siempre ha querido que busquemos su presencia, para que así estemos más cerca de su voluntad y tengamos esa armadura bien puesta cuando el enemigo viene a querer atacarnos en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas. Así que así debemos estar en oración y en lectura de su palabra diariamente. No hayas paz. Yo fumo mucho porque tengo perturbaciones mentales, leo la Biblia y no hallo paz. No sé en qué manera a lo mejor leas la Biblia, si la lees por inercia o realmente tienes la intención de querer escuchar lo que Dios quiere decirte. Debemos de orar antes de leer su palabra, pedirle a Dios discernimiento, que entre en nosotros su Espíritu Santo, que nos dé ese poder de entendimiento de su palabra, de revelarnos lo que Él quiere hablarnos, para que realmente transforme nuestros corazones y nuestra vida. Y entonces así es posible. Pero leer la Biblia por inercia, nada más por a veces con un capítulo que leamos, pero nos estanquemos en algo que no entendemos e indaguemos sobre el tema, ahí Dios nos habla, porque Dios quiere decirnos algo ahí. Bueno, se los digo porque a mí me ha pasado mucho decirnos algo ahí. Bueno, se los digo porque a mí me ha pasado mucho. Realmente la gran mayoría de los videos que yo les comparto en TikTok son porque yo he estado leyendo la Biblia y me estanco en un pedacito y digo, esto está interesante, ¿por qué aquí pasó esto y aquello? Como que algo Dios quiere decirnos aquí. Entonces busco, investigo en el internet, de los comentarios de gente que ha ampliado más el tema, lo ha desglosado. Entonces encuentro la respuesta que yo estaba buscando. Entonces no terminé a veces ni de leer todo el capítulo, pero ahí me quedo, aprendí algo. ¿Sí me explico? Y Dios me reveló algo, ¿no? En ese momento. Entonces me doy por servida de que sé que Dios está hablándome en algún pedacito. No tenemos que leer 5 hojas porque no vamos a entender así todo de una, pero leerla de verdad con la convicción y el deseo de querer aprender. Así que ese es uno de los tips que yo les recomiendo que hagan, que a mí me ha funcionado bastante y me ha ayudado a aprender mucho de su palabra en esos aspectos donde si hay algo que yo no entendí o que me quedó duda, no sigo leyendo. No, yo paro ahí y digo, bueno, lo vuelvo a leer 2, 3 veces y digo, ok, esta parte o sea, ¿por qué fue así? Aquí hay algo más y lo busco y logro encontrar el mensaje. Entonces ya recopilo la información y los textos bíblicos y hago un tema para compartirles a ustedes. Así que esa es una de las buenas ideas para poder aprender más de su palabra cada día. Y funciona definitivamente porque te ayuda a conocer más de lo que es el carácter de Dios y de lo que Él quiere para nuestras vidas y su voluntad. Hola Arturo, buena pregunta que tengan por aquí. Pero ya me cansé de decir eso porque el Espíritu Santo que vive en mí, Él es el que me ayuda de esta manera de leer su palabra y acercarnos más a Él en oración. Eso es lo que nos ayuda mucho más que nada y someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Orando, hablando con Él, para tener esa conexión con Él como un buen amigo, conociendo cómo es Él y su amor y su voluntad. Gracias les doy a todos por conectarse un ratito conmigo. Ya me tengo que ir, pero realmente agradezco el tiempo que se tomaron en estar un ratito aquí conmigo. Amén, gracias. Love you, Jesus. Así es, solamente Dios conoce lo que cada uno de ustedes necesita y nos lleva su palabra a tiempo y fuera de tiempo.
¿Cómo saber cuándo es la voluntad de Dios? Porque lleva su palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo saber cuándo es la voluntad de Dios? Porque conoces en tu corazón de que está bajo la voluntad de Dios en su palabra, que es lo que nos dice cómo es que Él quiere que lo hagamos. Y si es constantemente que Él quiere que lo hagamos, está en nuestra mente. Pero si hay algo que nos dice, se nos hace dudar porque no está escrito en su palabra o no es como está escrito en su palabra, no puede ser la voluntad de Dios. Así que la única manera de saber bien cuál es la voluntad de Dios es leyendo su palabra. Leyendo su palabra para conocer lo que Dios quiere que hagamos y Él nos va a ir ayudando, su Espíritu Santo. Acuérdense que no nos deja solos, nos deja su Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y nos ayuda a tomar las decisiones y nos ayuda a darnos esa motivación de querer leer su palabra, de buscarlo, de orar. Y si de repente estás, por ejemplo, en el teléfono y sientes esa necesidad de orar, oye, no has orado, o sientes esa voz que te dice que lo hagas, hazlo. Es porque el Espíritu Santo te está llamando a tener esa cercanía con Dios y tener esa conexión que Él quiere. No lo ignoremos, no ignoremos lo que Él quiere hablarnos. Así que seamos más conscientes de que Él realmente está en nosotros y puede hacer grandes cosas, pero pues también debemos de dejarlo hacer, porque si nos oponemos mucho, entonces contristamos su espíritu. Amén. ¿Cuál es el orden adecuado para leer la Biblia y entenderla? Bueno, como les dije yo en un video hace tiempo, les comenté que si eres nuevo leyendo su palabra, es bueno que empieces por el Nuevo Testamento, comenzando por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque en ellos nos habla de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra por nosotros y todo lo que es realmente el verdadero mensaje central de la salvación y el amor por nuestro prójimo, el amor a Dios principalmente. Entonces eso nos va a ayudar a entender después en el Antiguo Testamento, empezando en Génesis, realmente de todo lo que Dios nos libró con Jesús, o sea, cómo con Jesús nos libró realmente de la muerte eterna, de la condenación, porque en el Viejo Testamento nos dice cómo que Jesús que algo nos va a librar de la muerte, y en el Nuevo cómo lo hace. Amén. Contristé al Espíritu Santo y no tengo ganas de orar y tampoco quiero dejar a Dios. Cuando oro siento que me falta algo. Eso lo hace el enemigo atacando, como les decía, en el desánimo. Nos quiere desanimar, nos quiere desalentar, nos quiere hacernos sentir poca cosa como para lograr pensar o creer que Dios nos va a escuchar en nuestras oraciones, o para qué hacerlo si igual no tengo ese anhelo. A veces las palabras sobran, ¿sabes? A veces cuando quieres hablar con Dios y no sabes ni qué decirle, pero no quieres apartarte de Él, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Así que solo ve a Él y olvida las palabras, solo guarda silencio en Él, en un lugar para ti, en donde estén solamente tú y Dios, que sepas que Él te escucha, que Él sabe lo que hay en tu mente. Cierra tus ojos y Él conoce tu corazón. A veces, como te digo, las palabras sobran cuando se tiene ese deseo realmente de agradar a Dios, pero como humanos nos cuesta trabajo pensar siquiera que Él nos va a escuchar, o que qué le voy a decir yo a Dios si Él ya conoce todo de mí. Además ya sabe que fallé, que hice esto malo, no soy digno. No pienses de esa manera, porque Cristo no vino a morir dioquis por nosotros. Él vino a morir para que nos sintiéramos en Él salvos y renovados. Nos dio una identidad, nos compró con sangre preciosa. Somos tan valiosos para Él. No podemos hacernos menos. Él quiere que vayamos a Él. No podemos hacernos menos. Él quiere que vayamos a Él. Como les digo, no se sientan mal por el pecado, ni dejen que el pecado los aleje de Dios, sino que los acerque más a Dios. Así que, como les digo, cuando no tienen palabras, cuando no saben qué decir porque se sienten indignos,
o qué voy a hacer, no soy suficiente. Entonces, si nos vamos a que no soy suficiente, pues nadie lo somos, ¿verdad? Nadie somos suficientes, nadie lo somos, pero en Cristo lo somos, porque Él nos reviste de su amor y de su poder y su Santo Espíritu. Así que tenemos ese esa cosa hermosa de decir, puedo buscarlo y saber que me va a escuchar porque he aceptado a su Hijo Jesucristo. Él ya pagó el precio por mis pecados, estoy en Él y Él me conoce y sabe mi identidad. Así que aquí estoy, Señor. No tengo palabras, no sé qué decirte, soy indigno, pero heme aquí, aquí estoy. Yo escuché una vez leí una vez una reflexión de un hombre mendigo que no tenía hogar, que no tenía familia, él vivía en la calle, pero él amaba a Dios. Entonces había una iglesia en la que él se acercaba y entraba, ¿no? Cuando no había nadie en la iglesia y el pastor lo miraba de lejos, entonces él llegaba y se arrodillaba y decía unas palabras y se iba. Y así al siguiente día igual llegaba, se arrodillaba, decía unas palabras y se iba. Y entonces el pastor que lo miraba que nada más se quedaba unos instantes y se iba, pues no entendía, ¿verdad?, qué decía o cuál era su propósito, hasta que le llegó la curiosidad y cuando lo volvió a ver que entró y le dijo, oye, amigo, hermano, ¿cómo? O sea, yo te he visto aquí que vienes cada día y dices unas cuantas palabras y te vas. ¿En qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te ayude? ¿Hay algo que podamos hacer juntos? Y él, no recuerdo bien cómo va la historia, la reflexión, pero él dice que en su oración él decía A, E, I, O, U. Esa era su oración. Y decía, yo hago esa oración A, E, I, O, U, reportándome. Y decía su nombre. Y eso le decía a Dios todos los días. Y el pastor le preguntó, ¿por qué A, E, I, O, U? Y él le dijo, bueno, porque es que yo no sé qué decirle a Dios. No sé cómo hablarle a veces. Entonces yo le doy las letras y dejo que las acomode en su voluntad. Él sabe lo que yo necesito. Le doy las letras y dejo que las acomode en su voluntad. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que yo le quiero decir. Entonces yo le digo estas palabras y Él me las ordena como Él quiere hacerlo. Y entonces yo le digo aquí reportándose, eso es lo que Dios quiere, que vayas ante Él y te reportes, aquí está tu hijo amado, aquí está tu hija amada por la cual diste la vida, por la cual derramaste tu sangre, agradecida por este día. Hay tantas cosas que tengo que decirte por las cuales me siento mal que hice, pero solo tú conoces, perdóname, ayúdame, renueva mi espíritu, tú conoces lo que hay dentro de mí, lo que hay que cambiar. Así que dejemos que salgan las palabras y así van a ir fluyendo. No necesitamos una oración perfecta, no necesitamos las palabras más dulces y más hermosas, sino un corazón sincero y dispuesto. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros solamente. No unos letrados ni conocidos en el tema, ni expertos en la Biblia, sino un corazón dispuesto, anhelando su amor, anhelando su perdón, llegando a Él de verdad en arrepentimiento sincero y con una voluntad de conocerlo, de sentir su amor y su presencia. Amén. Una oración genuina, como dice Goku Dios. Y eso es lo que realmente nos ayuda a tener fortalecer esa conexión con Dios. Si a veces no tienes nada que decir, tú ve a su presencia o donde estés, a veces puedas estar ocupado, tienes un día ajetreado, pero date esos 5 minutos, date ese tiempo, lo puedes hacer en tu mente. Dice su palabra que nosotros somos su templo, templo del Espíritu Santo, así que Él vive en nosotros, Él está en nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que hagamos, Él está en nosotros y podemos hablar con Él como un buen amigo. No tenemos que esperar a que se acabe el día para ir y buscarle y orar. No tenemos que buscar un rincón solo sin que nadie haya para que escuche. Es bueno, claro, es recomendable, es bonito porque hay más esa conexión, ¿verdad? Pero si no tienes esa oportunidad durante el día y quieres hablar con Dios, hazlo.
hazlo en tu mente, dentro de tu corazón, o cuando vas manejando, ve hablando con Dios. Hola Dios, este día fue muy bonito, o sabes, este día me crucé con una amiga, estoy muy contenta de haberla visto, o cuéntale tus frustraciones, déjaselas al, hoy quedé muy frustrado porque un compañero me hizo tal cosa y yo no sé, pero te lo dejo en tus manos, Señor. O sea, así me explico. Él es tu amigo, él quiere escucharte, quiere que acudas a él para que te renueve. Así, despojas todo lo malo que hay en ti, todos esos cargas que encima de ti hay, y te llenas, te liberas de saber que tu Padre te escuchó, conoce tu sentir, está contigo, te ama y agradece que tengas ese tiempo para hablarle. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Y gracias, gracias, gracias por estar conmigo un ratito, conectarse. Les agradezco de corazón y ya me tengo que retirar. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y bueno, me quería conectar con Lilia, con un invitado especial, no se pudo, pero pues no, me quería conectar con Lilia, con un invitado especial, no se pudo, pero pues igual yo traté de llevarles el tema a cabo. Ahora sí que me tocó a mí sola, pero ni modo, el Espíritu Santo me ayuda, me guía, y ustedes que ahí están con sus bonitas palabras y estando aquí atentos, se los agradezco de todo corazón por apoyar este canal para que llegue a muchas más personas la bendición y la palabra de Dios, que nos ayuda mucho. Gracias. Dios les bendiga.